con la intención de evaluar con los diferentes ministros que integran la seguridad y defensa de los países que integran el Mercosur, evaluar las perspectivas de lo que ha venido o de lo que va a desarrollarse después del post-coronavirus, como lo hemos llamado nosotros, la nueva normalidad. Señor ministro, con usted empezamos a transitar este camino de reuniones virtuales para poner en marcha estrategias conjuntas, en el caso en particular que aquí fue mencionado, el coronavirus, vinculadas a catástrofes, que es algo pendiente para el Mercosur. Para las ideas de integración, el Parlasur sigue siendo un ámbito de fortaleza para todos aquellos que creemos en que la integración es un camino de ida sin que no tiene regreso, y que esa es la alternativa que tienen los pueblos y los países de América Latina para mejorar su desarrollo y su inserción internacional. Para las Fuerzas Armadas Argentinas, en el accionar de esta pandemia, ha sido el despliegue más importante que han tenido las Fuerzas Armadas en el territorio desde la recuperación de la democracia, o si se quiere, desde la guerra de Malvinas, que además, así que es una operación que, si bien es una operación de ayuda humanitaria, está concebida con todos los términos que se conciben las operaciones de despliegue militar. Hicimos algunas acciones que tienen que ver con lo novedoso que tiene este desarrollo para la Argentina, para América Latina y para el mundo, de cómo reaccionan las sociedades, los estados, y entre ellos la Agencia de Defensa, ante el coronavirus, ¿no? Una acción es estar estudiando en forma permanente lo que pasa en todos los lugares del mundo, y específicamente cómo actúan las Fuerzas Armadas y la política de defensa en esos lugares. Y a iniciativa nuestra, también establecimos un diálogo bilateral con los ministros de defensa de la región. Con el ministro de Defensa del Uruguay, hablé 2 veces telefónicamente, con el ministro de Defensa del Paraguay exactamente lo mismo, con el ministro de Defensa de Brasil de la misma manera, y también lo hicimos en una oportunidad con el ministro de Defensa de Chile. Con los diálogos bilaterales, lo que intentamos hacer en la primera ronda de diálogo fue ver si las cosas que estábamos haciendo nosotros eran similares a las cosas que estaban sucediendo en los otros países, independientemente de que, como dije al principio, las leyes son distintas, y las capacidades operacionales de las fuerzas también son distintas. En todos lados las Fuerzas Armadas están haciendo tareas de acción de apoyo humanitario, en todos lados fortalecen el sistema de salud pública que exista en cada una de las regiones, en todos lados el personal militar de sanidad y los establecimientos de sanidad militar han sido recondicionados, fortalecidos para enfrentar la etapa más dura o más crítica de la propuse a todos los ministros. La idea de conformar una comisión entre los dos, bilateral, entre los dos países, entre los países, de manera tal de que esa comisión esté dedicada exclusivamente a evaluar los comportamientos en ambos países de las Fuerzas Armadas en la cuestión COVID. A ver, cuando yo fui parlamentario del Mercosur, presenté un proyecto para crear un área de articulación de defensa entre los países integrantes del Mercosur. Sigo creyendo que los ámbitos multilaterales, como es el Parlasur o como pueden ser otros, son ámbitos que hay que ponerle energía y esfuerzo y convicción para construirlos. En algún momento esto va a pasar y bueno, y va a estar bueno todo lo que construyamos para pensar la América Latina que viene y el mundo que viene. En vez de cerrar fronteras, debemos buscar la forma de integrar nuestras naciones para
combatir juntos la pandemia. Ministro, que no sea solamente una iniciativa bilateral, como señalaba como bien señalaba el ministro Rossi, sino que pueda ser un órgano de coordinación de los distintos órganos de seguridad y de defensa. Con la parlamentaria Julia Períez de la provincia de Misiones hemos presentado un proyecto sobre la base de la preocupación de las medidas antipandemia, por decirlo así, del gobierno del Brasil, y resultando en nuestra provincia una zona de frontera, de triple frontera, y con una gran posibilidad o temor de que el virus se exporte desde Brasil hacia nuestro país por el lado de la frontera, preguntarle puntualmente qué acciones conjuntas o articuladas están realizando, y si las están realizando al respecto, como para poder llevar tranquilidad a toda nuestra zona, a toda nuestra región, respecto de esa situación. Nosotros tenemos la frontera con Brasil, tenemos dos provincias fundamentalmente, Misiones y Corrientes, que tienen fronteras con Brasil. Obviamente que seguimos con mucha atención lo que está sucediendo en el Brasil, con atención y con respeto, digamos, ¿no? Pero sí es una mirada que nosotros tenemos puesta en ese lugar. Tenemos tiempos de mucha turbulencia política que han hecho que la situación se haga más compleja, más difícil, porque no solamente es la parte que nos sorprendió al mundo y a los estados parte de Mercosur con relación a la presentación de esta pandemia, sino también, por ejemplo, en el caso nuestro, en el caso de Venezuela, la situación se hace difícil y tiene demasiados agravantes. Quiero manifestar un agradecimiento y que se tenga conocimiento de esta situación porque demuestra de alguna manera cuál es el accionar del gobierno argentino respecto a este tema de la pandemia. Caso puntual, mi provincia, Santa Cruz, tuvo que recurrir una familia que había quedado varada en Ecuador al principio de la pandemia, gente que se había trasladado por razones de trabajo allá por el mes de noviembre, un matrimonio con 4 niños pequeños quedó varada en Ecuador a merced de esta pandemia, sin trabajo, sin dinero, y ante nuestro requerimiento a través de la Cancillería, que trabaja articuladamente con el Ministerio de Defensa, inmediatamente se resolvió la cuestión. Si la Argentina ha tenido la posibilidad de brindar insumos a los habitantes de la isla, o Gran Bretaña lo viene realizando normalmente. Bueno, el gobierno argentino a través de la Cancillería hizo un ofrecimiento de atención que fue rechazado, ¿no? Claramente, así que no tengo ninguna otra información más. En principio fue rechazado, ni siquiera de agradecimiento, digamos, ¿no? Se lo vivió como una... No lo vivieron bien los malvinenses, pero bueno, vuelvo a decir, fue rechazado. Malvinas está siendo atendido por Gran Bretaña desde el punto de vista epidemiológico, de todo lo que significa el desarrollo del virus. Y la experiencia histórica dice que después de una gran crisis económica que seguramente va a quedar, suele haber conflictos militares. Si dentro del análisis de sus analistas está alguna situación de conflicto que pueda complicar el Mercosur. Vemos que sí, que los sectores más afectados por esta crisis económica seguramente van a tener que seguir siendo atendidos de la manera que están siendo atendidos en emergencia durante un lapso de tiempo mayor quizás a la cuestión de la emergencia. Se efetivamente o Brasil está colaborando com a Argentina nesse projeto mundial de combate ao coronavírus. No Brasil, hoje, nós temos 8 capitais de estados, onde nós estamos chegando a 90% de UTIs, das UTIs. Então, nós temos graves situações onde as pessoas já não têm mais UTIs. Então, con respecto a Brasil, quiero decir y tratar de ser lo más prudente posible. Nosotros hemos creado esa comisión
resultado de esa comisión a la cual hice referencia, esa comisión bilateral integrada por los jefes de Estado Mayores conjuntos de ambos países y con los responsables del área de relaciones internacionales de cada uno de los países, circunscripta a la cuestión COVID. A la cuestión COVID y al rol de las Fuerzas Armadas dentro de la cuestión Argentina. COVID. Así que simplemente lo mío es agradecerle al señor ministro, Agustín Rossi, al secretario Cafiero, porque yo creo que el hecho de que hoy esté presente aquí en esta hora ya casi cuarto, dialogando con nosotros, habernos informado de la situación de las Fuerzas Armadas ante esta situación tan complicada que estamos viviendo en la Argentina y en todo el mundo, tiene que ver con una puesta en valor también de lo que significa el Parlamento del Mercosur. Bueno, muchas gracias. Un agradecimiento previo al equipo del Parlasur que está logrando que no solamente hayamos hecho este puente, sino que estemos funcionando en estas condiciones tan excepcionales. Un agradecimiento muy grande al ministro Rossi. Espero que haya podido transmitir parte de la información y de la mirada que tenemos del Ministerio de Defensa argentino ante esta circunstancia que tanto nos preocupa y que tanto nos abruma en algunos momentos y que tanto esfuerzo le estamos dedicando el conjunto de los países.